Ya. Hola, ¿cómo están? Bien, profe. Bien, también. Ya. Bueno, clase pasada comenzamos una unidad nueva, pero antes de ir a ver eso, no sé si hay dudas de la tarea que se puedan consultar por aquí. Igual, obviamente, los correos que me han estado enviando los he tratado de responder lo antes posible, pero por si alguien tiene alguna otra duda ahora, como para partir con eso y después vamos a seguir, obviamente, con el otro tema que habíamos comenzado a ver. ¿Dudas? Profesor, Dime. ¿existe como una posibilidad de que podamos, no sé, hacer como una reunión así mismo con usted y el grupo y nuestro grupo? Porque sí tenemos dudas y son hartas. Ya, ya. Sí, ¿Existe? Sí. pero sí, sí, sin duda, pero por eso primero mándenme un correo para ver qué, o Ya, sea, qué dudas son, hágame la lista así para saber. Y ya, ahí, bueno, si no les puedo responder por correo, obviamente también nos ponemos una hora para juntarnos, po. ya. ¿Ya? Ya sí, me parece. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿No? Ok. Igual, bueno, más adelante también se los vuelvo a preguntar por si cuando se conecte más gente. Eh, no sé si, a ver, déjenme revisar algo. No sé si al portal les subí el archivo de que estábamos trabajando la semana pasada para partir de ahí, o por si alguien no estuvo para que pueda lógicamente partir desde eso. Dame un segundo para chequear que esté. Esas 7:05. No está porque nosotros deberíamos tener otra antes. Ya. Le subo de inmediato el archivo que acá lo tengo. Y solamente eso ya. Les voy a subir al portal ahí el Excel, ¿cierto? Que empezamos a ver la clase pasada. La PPT que estábamos viendo, esa sí está, digamos, de antes, está de mucho antes digamos, en el portal. Esa PPT igual tiene más cosas de las que vamos a ver, porque también estaba pensada un poco para la versión presencial, pero aún así, de hecho, hay cosas que yo les mencionaba en la clase anterior que son un poco más, no sé, debería decir curiosidades teóricas, pero en su momento eran el método que efectivamente se usaba. Y hoy en día, como les contaba en la clase anterior, ya no tiene en realidad mucho sentido ocuparlo porque todas estas cosas se implementan en software. En su momento sí fue una gran utilidad en el fondo porque era más fácil de resolver que un problema tradicional, dado los escasos recursos computacionales que en su momento existían. Ahora, en realidad ya como que no es mucho tema, como vamos a ver, ¿cierto? Por la parte computacional, ¿no? Resolver esta clase de ejercicios se pueden hacer bastante rápido. Ya, ahí se los subí al portal, por si alguien no estuvo, obviamente, y para que partan con el mismo archivo que estoy acá, voy a trabajar yo. Vamos a ir a verlo. Y aquí. Alguien que tiene el micrófono abierto, se escucha muy fuerte el sonido Windows. Ya. Esto, digamos, ¿cierto? Era nuestro archivo. Eh, pero vamos a recordar otra cosa antes. Dame un segundo. Que cierto es del modelo en sí que teníamos. Dame aquí un segundo para encontrar algo. ¿Ves la PPT? Sí,
Ya, está cierto. Lo que habíamos comenzado a ver era el tema, digamos, de problemas de transporte. En particular, ¿cierto? Bueno, aquí el gráfico en realidad está representando una situación puntual, pero también obviamente sirve para representar la situación genérica que se quería tratar, que el problema de transporte, de manera global, en el fondo, ¿cierto? Se trata de una serie de orígenes que tienen, digamos, carga que debe ser distribuida a distintos destinos. Que por cada combinación origen-destino, ¿cierto? Yo tengo, en el fondo, un costo, un determinado costo de transporte por unidad entre ese par origen-destino, y de ahí, ¿cierto? También la combinación particular de cuánto enviar de cada uno de estos orígenes a cada uno de estos destinos es en el fondo, ¿cierto? Lo que constituye la solución a mi problema. Normalmente aquí, ¿qué es lo que me entregan como datos? Vamos a ver la PPT anterior. Normalmente como datos yo tengo esto, ¿cierto? En el fondo tengo, ¿cierto? Una tabla o me dan, lógicamente, como información, básicamente tres cosas. Una, ¿cierto? De mis orígenes, que en este caso, ¿cierto? Son enlatadoras, que es un ejemplo particular que estábamos viendo. De mis orígenes, ¿cierto? Cada uno tiene una cierta capacidad, que en este caso dice producción, o sea, es cuánto yo puedo enviar a los distintos destinos, en el fondo, ¿cierto? Lo que aquí me aparece. El otro dato que tengo, ¿cierto? Es este otro que está abajo, es cuánto cada destino me requiere, ¿ya? Que en el fondo es cierto, son sus demandas. Y, bueno, de ahí vamos a ver las condiciones, digamos, de este problema en particular, que la relación entre esa demanda y oferta, cómo tiene que ser. Y el tercer gran dato, que obviamente son conjuntos de datos que tengo, es los costos, digamos, los costos de todos los pares orígenes destinos, que cuánto me cuesta enviar una unidad de cada origen a cada uno de los destinos. Entonces aquí tengo 3 orígenes, tengo 4 destinos, ¿cierto? Son 12 combinaciones posibles, y esas 12 combinaciones, ¿cierto? Son en el fondo las que tienen un costo, ¿ya? Yo les había mencionado que a veces pasa que hay combinaciones que no son factibles, que uno puede prohibirlas, ¿ya? Y eso perfectamente puede ser así, pero ya vamos a ver más adelante cómo se trata. Y eso, digamos, es la base de nuestro costo de nuestro problema de transporte. Orígenes con destino y costos de estar enviando pares por pares. Esto, digamos, esa misma tabla, nosotros la podemos formular como un problema de programación lineal, que es esta estructura que está acá. Esta estructura obviamente se refiere al ejemplo particular que nosotros estábamos haciendo y que estábamos ingresando en Excel, ¿cierto? Como ven aquí, bueno, dos cosas. Primero, arriba, en la función objetivo, mi función objetivo es minimizar costos. Y la función objetivo es la suma, una suma bastante larga, como ven, de todos los costos de todas las combinaciones. En esa tabla anterior, ¿cierto? Yo tenía 3 orígenes, 4 destinos, son 12 combinaciones posibles, y aquí aparecen esas 12 combinaciones con sus respectivas variables. Las variables en este caso, ¿cierto? Sí tienen, fíjense, un doble índice. Todas son, ¿cierto? Doble índice, son X y J, porque el primer índice me indica cuál es el origen, el segundo índice cuál es el destino, ¿ya? Y el valor que toma la variable en estos casos, ¿cierto? Es cuántas unidades yo decido transportar desde ese origen a ese destino. Y obviamente por cada una de estas unidades, ¿cierto? Se da el costo que me aparece aquí. Eso, fíjense, bueno, va atravesando lógicamente 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ¿cierto? Primer origen, 4 destinos. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Segundo origen, 4 destinos. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Tercer origen, los mismos 4 destinos, ¿cierto? Y ahí tengo las 12 combinaciones posibles. Las restricciones, ¿cierto? Toman esta forma, y que también esto lo estamos ingresando en Excel, ¿cierto? Que básicamente ahí, como en términos genéricos, y un poco más adelante, ¿cierto? Lo vemos. En términos genéricos, aquí hay dos grupos de restricciones, ¿ya? El primer grupo de restricciones, ¿cierto? Estas tres, que en este caso son las que tienen que ver con un origen,
¿ya? Y obviamente vamos a ver varios ejemplos de estas cosas, pero esos tres, digamos, orígenes en el fondo, estas restricciones, lo que guardan en el fondo, o lo que se preocupan de hacer cumplir es que todo lo que yo fabrico ahí, en este origen, es enviado a alguna parte, ¿ok? Básicamente se asegura que yo distribuya toda mi capacidad. Después vamos a ver que lógicamente hay de hecho problemas donde yo tengo más capacidad de la que se necesita enviar y eso también obviamente tiene su forma de modelarse. Y de todos modos, ¿cierto? Ahí igual tengo que hacerle esta ecuación de enviar a algún destino lo que yo fabrico. Y fíjense, por eso las variables en el fondo dicen eso, es primer destino, o sea, primer origen, primer origen, primer origen, primer origen en el primer índice y en el segundo índice todos los destinos, el 1, el 2, el 3, el 4. Y eso 75, que era la oferta de ese origen. Segunda restricción, ¿cierto? Segundo origen, segundo origen. Y todos los destinos, 1, 2, 3, 4. 125 era la oferta de ese origen. 3, 3, 3, 3, ¿cierto? El tercer origen. Y 1, 2, 3, 4, es cierto, el segundo índice es todos los destinos para el tercer origen. Y 100 era la oferta de ese origen. Entonces, estas tres primeras restricciones aseguran que un origen reparte, independiente del destino, reparte todo lo que tiene en el fondo disponible. Las otras cuatro restricciones, ¿cierto? Tienen que ver con los destinos, ¿ya? Siempre aquí la suma, el total de restricciones que voy a tener es la suma de orígenes más destinos, ¿ya? Y los destinos, en este caso, ¿cierto? También tienen su propia estructura. Fíjense que acá las variables que participan, por ejemplo, en este primer caso es x11, 21 y 31. Son las variables que, independiente del origen, ¿cierto? Atraviesa los tres orígenes, 1, 2, 3, va a dar al mismo destino, 1, 1, 1. Y ese destino 1, lo que me está pidiendo a mí es 80, como digamos, demanda. Segundo destino me pide 65. Y ese segundo destino debe venir, ¿cierto?, de la planta 1, de la 2 o de la 3. Me da lo mismo, pero lo importante es que llegue. Y así también las otras dos ecuaciones, pues, para el destino 3, para el destino 4, en el fondo son sus demandas, y las variables que participan en el lado izquierdo son las variables, digamos, de los distintos orígenes que envían, digamos, producto a este destino en particular. Entonces, después, ¿cierto? Esta estructura la vamos a repetir un montón de veces, así que obviamente ahí la van a ir madurando más, ¿cierto? Y acordándose bien de cómo funciona. Acá más adelante, bueno, los supuestos en realidad que tiene esto que nosotros vimos es que, por una parte, ¿cierto? El problema va a tener solución y solo tiene solución en los casos, ¿cierto?, en que la cantidad, digamos, que yo oferto al sistema, lo que tengo como ofertas en los orígenes, sea igual a lo que los destinos me están demandando. Si eso está, digamos, equilibrado, tengo tanta oferta como demanda, este problema tiene solución. Solo en ese caso. Si está desequilibrado, no va a tener solución. Y vamos a ver y vamos a forzar por ahí en algunos ejemplos que eso suceda para que vean cómo se comporta. Y eso no tiene obviamente que ver con la cantidad de orígenes o la cantidad de destinos. Eso es totalmente irrelevante porque es el total de oferta el que debe ser igual al total de demanda. Eso es en el fondo lo que me comanda el que el problema tenga solución y eso es lo que me tengo que preocupar. Vamos a ver, ¿cierto?, un poco más adelante también que esto, digamos, hay problemas donde cuando ese ajuste entre oferta y demanda no necesariamente se da, en estos casos, ¿cierto?, yo podría trabajar con lo que se llama orígenes ficticios o destinos ficticios, y a veces, de hecho, con ambos simultáneamente, ¿ya? Pero ahí vamos a ver cómo se emplean. Y es bastante común que se empleen, solamente hay que saber identificar que la situación amerita un determinado, ¿cierto?, origen o destino falso o ambos, y de esa manera, ¿cierto?, proceder a introducirlo.
Pero ahora, ¿cierto? Nosotros estábamos haciendo nuestra primera, digamos, nuestro primer modelo en Excel, ¿cierto? Que es lo que estaba acá. Y antes de ir a este modelo, ¿cierto? Para terminarlo y ejecutarlo, que en el fondo era lo que un poco nos quedaba, eh, les voy a mostrar acá, ¿cierto? Lo que es el modelo genérico, ¿ya? O sea, esto lo habíamos visto con un ejemplo en particular, ¿cierto? Pero genéricamente, acá. Tengo esto, ¿cierto? En cualquier problema que nosotros veamos de transporte, necesitamos identificar qué cosa es un origen, qué cosa es un destino, cuántos orígenes hay, cuántos destinos hay, qué es lo que cada origen me ofrece al sistema como fuente, digamos, de producto, qué es lo que cada destino me demanda del sistema, ¿cierto? Que va acá abajo, y van a estar los costos, ¿cierto? De todos los pares, de todas las combinaciones. Y cada par también, cada combinación origen-destino, también necesariamente es una variable, ¿ya? Y aquí perfectamente, o sea, van a ser problemas que normalmente tengan muchas variables, ¿ok? Los problemas que hemos visto hasta ahora, muchas veces la cantidad de variables es relativamente baja. Aquí, ¿cierto? Podemos perfectamente trabajar eventualmente con 30, 40 variables, porque simplemente son las combinaciones que existen, ¿ok? Y lo otro es modelo genérico. ¿Dudas hasta ahora? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, Ok, profe. ya, ok. Deme un segundo aquí para arreglar un problema técnico que tengo con un cable. Ya, disculpen, pero estaba que rompía mi cable de red, se había enredado ahí en un mueble. Casi me quedé sin conexión, pero ya está arreglado. Este, digamos, bueno, el modelo, ¿cierto? El modelo genérico que les mostré, ¿cierto? El modelo en el caso particular, ¿cierto? Del ejemplo que estábamos viendo al principio y que es lo que estamos introduciendo en Excel. Pero esta misma tabla, ¿cierto? Anterior que vimos, que es la tabla orígenes, destinos, sus respectivas demandas y toda la historia, también cuando lo formulemos como un problema de programación lineal va a tener esta estructura que está acá, ¿ya? Casi siempre, yo diría, no sé, 99% de los casos va a ser minimizar costos, ¿ok? Eventualmente, muy eventualmente, aparecen problemas muy particulares de maximizar, pero eso es muy raro que ocurra. Yo muy pocos ejemplos he visto de eso. Casi siempre es minimizar costos. Y esa minimización de costos en realidad es súper simple, porque aquí puede verse todo muy complejo, pero en realidad no es nada más que la suma de todas las combinaciones posibles de orígenes destinos con sus respectivos costos, ¿ok? No es nada más que eso. Y después vienen las restricciones, que también, acá simplemente hay dos grandes grupos. Pueden ser muchas restricciones al final, pero recuerden que al final es simplemente el total de restricciones va a ser la suma de los orígenes más la suma de los destinos. Ese es mi total de restricciones. Y el primer grupo se va a referir a los orígenes, ¿cierto? Que lo que veíamos, que lo único que tiene que asegurar es que lo que yo tengo como oferta efectivamente lo envía a algún destino. Y la segunda parte es que todo lo que yo tengo como demanda en mis destinos, ¿cierto? Sea suministrado por algún origen. El resto es el modelo y el proceso de optimización el que va a decidir dónde efectivamente envía cada, digamos, cada origen su respectiva carga, ¿cierto? A los diferentes destinos. Y bueno, es el modelo genérico, ¿ya? Y bueno, aquí está obviamente también el grafo genérico y un poco esta estructura que en realidad es la de coeficientes, que eso es lo que, ¿cierto?
estábamos viendo en el Excel. Y ahora sí vamos a ir a trabajar en nuestro Excel. Por si alguien se unió después, les comentaba, ¿cierto? Al principio que les subí recién esta misma planilla. Se la subí al portal, ¿cierto? Para que, bueno, si alguien no estuvo presente, podamos trabajar desde aquí, obviamente, en adelante. Porque aquí nos queda bastante poco, digamos, para solucionar este problema, ver, digamos, cuáles son sus, digamos, aparte de la estructura, lógicamente, que es lo primero que tenemos que asegurarnos, y después también ver la solución. Y ahí vamos a provocar también algunos problemas para que se den cuenta también qué ocurre cuando no se cumplen los supuestos de este problema. Ya. Para crear, digamos, un problema de transporte en Excel, ¿cierto? Yo necesito, bueno, básicamente las mismas secciones, ¿cierto? Que yo empleaba en el caso de, digamos, de un problema tradicional como lo habíamos estado haciendo hasta ahora. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, ¿cierto? Yo tengo muchos datos que vienen en forma matricial. O Profe, sea, dime, consulta, ¿dónde está el archivo Excel? se lo subí al portal hace poco. Estaba, a ver, déjame ver. Se llama clase 11 del 5/2020. Ya, gracias. ¿Sí? ¿Lo encontraste? Sí, profe. Ah, ya. Ese, ya, bueno, la primera cosa es que acá arriba, ¿cierto? Esta tablita, en el fondo, ¿cierto? De hecho, es la tabla que yo tenía originalmente en el enunciado. Si la comparan, ¿cierto? Son los costos, toda esta parte central son los costos de todas las combinaciones orígenes-destinos, ¿cierto? Acá a la derecha son las ofertas que cada uno de estos orígenes me da. Acá abajo son las demandas que cada uno de estos destinos me pide. Esta cifra, ¿cierto? Que está aquí en la esquina, en realidad es la suma. Y es que siempre, ¿cierto? Les digo que hagan la verificación de que la suma, ¿cierto? De las ofertas sea igual a la suma de las demandas. Porque si no están cuadradas, obviamente esto no va a funcionar. Así que aquí siempre es importante hacer esa comprobación en la esquinita, ¿cierto? En ambos sentidos, que oferta y demanda estén cuadradas. Esta forma, particularmente en los problemas, digamos, de transporte, es más práctica que lo que habíamos estado haciendo hasta ahora, ¿cierto? De poner en un vector, de poner hacia el lado, ¿cierto? Los coeficientes de la función objetivo. Aquí nos sirve un poco más esto por lo que va, digamos, a pasar también abajo en el fondo. O sea, o bien, digamos, si esto se pusiera hacia el lado, podría ser un poco más engorroso y más difícil de ver cuando tenemos que hacer análisis, ¿ok? Acá, ¿cierto? Hay también características de la solución, estructura que se me tiene que dar y es más fácil comprobarla cuando también se me presenta de esta manera, ¿ok? Más que nada por eso. Cuando vayamos ocupándolo se van a dar cuenta que en realidad sí tiene su ventaja el hacerlo de esta manera. Esto es el equivalente a lo que era como nuestra fila, ¿cierto? En los modelos anteriores nosotros hacíamos una fila donde poníamos los coeficientes. Ahora, toda esa fila en realidad la transformamos en una matriz, donde tienen, ¿cierto? Los costos, ¿cierto? Orígenes y destinos, digamos, demanda y oferta. La otra parte que necesitamos, que también antes, ¿cierto? Igual nosotros la creábamos, eran los espacios vacíos, ¿cierto? Para que Excel pusiera ahí sus valores, para que hiciera los cálculos que correspondían, ¿cierto? Y lógicamente nos escribiera la solución. Eso es todo esto ahora. Y es también matricial. Eso no es ningún problema. O sea, Excel, para Excel le da lo mismo la forma física que van a tener las celdas donde yo voy a incorporar la solución. Para Excel eso es transparente, le da lo mismo. ¿Por qué? Porque Excel se guía por las fórmulas. Recuerden que cuando uno ingresa a Solver, ¿cierto? Este modelo, lo que le va indicando a Solver es la celda, ¿cierto? De la función objetivo, las celdas de las variables, ¿cierto? Acá abajo calculadas, de las restricciones calculadas. Y acá, digamos, a Excel lo único que le importa es que ustedes les pasen celdas vacías que están ligadas, o sea, que ustedes a través de fórmulas tienen que ligarlo a estas otras celdas para que, digamos, pueda jugar con esas celdas, obviamente aplicar el método y llegar a la solución.
pero que tengan una forma específica física, les da lo mismo, porque él tiene celdas donde poner números y va haciendo eso para, lógicamente, tratar de, entre comillas, hacer la optimización, o sea, hacer la optimización, ¿ya? Aquí fíjate entonces, 3 orígenes, 4 destinos, tengo 12 celdas vacías, ¿ya? Y esos son mis X y J, en el fondo este 1, 1, ahí donde se me intersecta 1, 1, tendrá el valor de X1, 1. Ahí estará el valor de X1, 2, de X1, 3, X1, 4. Acá, por ejemplo, de X3, 2, de X3, 4. Eso es simplemente como por coordenadas, de aquí de los, digamos, de los encabezados de fila y columnas, es lo que me indica, ¿cierto? Que variable está ahí, ¿ya? Antes, ¿cierto? Yo hacía simplemente para el lado y le ponía cada uno arriba si era X1, X2, X3, X4, y abajito, ¿cierto? Estaba su valor. Acá en realidad es casi lo mismo, solamente que funcionó por las coordenadas, por las intersecciones de los índices así como están escritos. Y bueno, tengo necesariamente, ¿cierto? Excel, recuerden que Solver pide que yo tenga en alguna celda calculada mi función objetivo. Eso es esta celda acá, ¿cierto? Siempre es una celda donde calculo la función objetivo. Eso no tiene ninguna diferencia en realidad. Pero ahora, fíjense, también uso suma producto, como lo usaba antes. Pero, no sé si alcanza a distinguir, está un poco chiquitito o los colores están un poco sutiles. Pero es cierto, ahora mi suma producto, si lo pincho acá, se ve mejor claro. De 4 a G6, fíjense, es toda esta parte de arriba, es toda la matriz interna de coeficientes. Son las 3 filas y las 4 columnas, ¿ya? Y de 11 a G13 es esta otra matriz, ¿ya? Que es donde van a estar las variables. O sea, es lo mismo que yo estaba haciendo antes, ¿ya? ¿Cierto? Cuando lo hacíamos por una fila solamente multiplicada por la otra fila. Esto es lo mismo, pero lo tengo, ¿cierto? Como matrices, ¿ok? No es ningún problema hacerlo de esa manera porque en el fondo, ¿cierto? Suma producto, lo que me multiplica son posiciones por posiciones. Y de hecho, si se fijaron cuando usaron la fórmula suma producto, probablemente como argumento suma producto me pregunta siempre, digamos, matriz 1 y matriz 2. Me pregunta por matrices, no por, obviamente, vectores como lo hacíamos antes. Y es porque lo único que pide es que le pasen 2 arreglos de cuantas filas y columnas ustedes quieran, pero que sean del mismo tamaño, simplemente eso. Y teniendo eso, pues perfectamente va a multiplicar, ¿cierto?, las mismas posiciones y posteriormente sumarlas. Y eso es todo. ¿Dudas hasta ahora? Ahora todavía no hemos ocupado esto, lógicamente, ya lo vamos a ocupar. ¿Dudas de cómo se estructura esto? ¿No? No, profe. Bueno, eso es cierto, todo esto ahora es nuestra función objetivo, ¿cierto? Se nos agrandó un poco con respecto a lo que hacíamos antes, pero ahora, ¿cierto? Tenemos ahí en el fondo exactamente la misma función que me cumplía antes, ¿cierto? La función objetivo. O sea, esta es la función objetivo. Lo que pasa es que, como decía, tiene muchas combinaciones. Trabajamos en estos modelos con muchas más variables de lo que originalmente trabajábamos. Y ahí después viene la parte de restricciones. Esto lo voy a agrandar un poquito, aunque se nos salga de pantalla. Ya. Ahí yo creo que se ve mejor, ¿cierto? ¿Qué pasa, digamos, con las restricciones? También seguimos en realidad, todavía nos sirve la misma fórmula, entre comillas, o la misma estructura que nosotros ocupábamos antes, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, que considerar una columna por cada variable. Aquí la diferencia, ¿cierto?, es que se nos puede agrandar bastante, ¿cierto?, nuestra tablita de variables hacia el lado, porque aquí, por ejemplo, son 12 combinaciones. Esto es dentro de todo todavía un poquito pequeña, entre comillas, para otros modelos que vamos a ver. Pero necesitamos, obviamente, hacer esa definición de todas las columnas hacia el lado. Entonces aquí, cuidado, porque obviamente se nos puede agrandar bastante la tabla. Y necesitamos también, por supuesto, una fila por cada restricción. Y recuerden, o sea, son
tantas restricciones como la suma de orígenes más destinos. Tenemos 3 orígenes, hay 3 restricciones, 4 destinos, ¿cierto? 4 filas más. Y esas, ¿cierto? Son todas nuestras restricciones. Y aquí sí tenemos en el fondo una, digamos, una estructura súper específica. Yo creo que en este caso es favorable, entre comillas, la estructura porque es bastante fácil darse cuenta, ¿cierto? De, digamos, de si tengo o no errores en el ingreso de los datos, ¿ok? Porque es súper, digamos, es tan repetitivo en el fondo la forma en que los coeficientes se presentan, que usted con bastante facilidad podrían llegar a identificar, ¿cierto?, cuando hay algo que está fuera de lugar, ¿ok? A ver, en este caso, primero, ¿cierto?, la parte de arriba, en las restricciones que tienen que ver con los orígenes, ¿cierto?, como sabíamos, como habíamos visto, ¿cierto?, ahí en la PPT, teníamos en el fondo que considerar que un origen debía repartir en el fondo a todos los destinos, ¿cierto?, su carga. En el fondo es eso, simplemente. En este caso, por ejemplo, origen 1 ofrece, ¿cierto?, 75 y nosotros habíamos visto afuera, ¿cierto?, en el otro modelo que eso tenía que ser distribuido al destino 1, 2 o 3 o 4, ¿cierto? A ver, vamos a ver ese modelo mejor. Acá, ¿cierto? Eso, X1, X1, 2, 1, 3 y 1, 4. Esa suma, ¿cierto? Es igual a 75. Es lo que me aparece acá. Pero, como habían visto, ¿cierto? Probablemente en las restricciones, ¿cierto? Todas, ¿cierto? Todos mis coeficientes, si se fijan, son unos. Siempre son solamente uno. Aquí no hay forma de que en las restricciones les vaya a aparecer un coeficiente diferente de 1. No puede ser, ¿ok? Eso sería un error. En este caso, ¿cierto? Siempre van a ser unos. Y aquí, por ejemplo, tengo 4 es 1, porque son todas las variables que tienen que ver con el origen 1 a todos los destinos. Y eso da 75. Origen 2, todas las variables, ¿cierto?, que tienen que ver con el segundo origen a todos los destinos. Origen 3, todas las variables que tienen que ver con el tercer origen a todos los destinos, y eso obviamente es igual a las respectivas ofertas que cada uno de ellos tiene. Si se fijan así más gráficamente, aquí, ¿cierto? En el fondo aquí yo seguí una diagonal bien amplia, ¿cierto? 4-1 ahí, después 4-1 acá y después 4-1 acá. Y atravesé en el fondo toda esta zona de las, digamos, de las restricciones de origen de manera diagonal, ¿ya? Eso es una forma de físicamente, entre comillas, fijarse de que efectivamente, ¿cierto? Yo tengo la, digamos, la, ¿cómo le iba a decir? Ah, se me traspapelé. Gráficamente yo puedo detectar cuando metí un número mal. Pasa mucho, realmente he visto muchos errores que de repente aquí cuando ingresan un coeficiente lo ponen en una posición que no corresponde. Sobre todo cuando hay tablas más grandes, por ejemplo, en vez de poner el último 1 ahí, de repente, no sé, pues se les ocurrió un lugar y lo pusieron ahí. Y después partieron acá abajo, pero obviamente están poniendo ahí coeficientes donde no corresponden. Y cuando eso pasa, lógicamente que digamos, les va a marcar un error, necesariamente les va a marcar un error, ¿ok? Porque no tiene soluciones, esos casos independientes, digamos, de cualquier otra condición del modelo, si ustedes no respetan a la perfección, en el fondo, la estructura que tiene, digamos, este problema, no les va a entregar una solución. Es quizás, de hecho, puede ser hasta una ventaja, porque, ¿cierto? Muchas veces uno comete errores sin darse cuenta y pasa con los otros modelos, digamos, más generales, que uno puede eventualmente tener un error, ¿cierto? Y no jamás detectarlo y cree que los resultados, digamos, que está entregando el modelo son correctos. Este caso, no se preocupen, jamás de los jamases les va a dar un resultado si no está todo perfecto.
Se pueden haber equivocado quizás los coeficientes, esa es otra historia. Si aquí tipean algo mal, ¿cierto? Por supuesto que no les va a funcionar. Pero si oferta y demanda no están cuadrados o aquí ustedes introdujeron mal un coeficiente, no les va a funcionar de ninguna manera, ¿ok? Eso con la parte de los orígenes. Y los destinos, bueno, habíamos visto, ¿cierto? Que en este caso las restricciones lo que buscaban era, ¿cierto? Que a un destino particular, por eso son por destino estas restricciones, a ese destino le llegue lo que está pidiendo, que es lo que está acá en el lado derecho, de el origen que sea. Por ejemplo, aquí, ¿cierto? El destino es el 1, el destino es el 1, el destino es el 1 y abarca los 3 orígenes, 1, 2, 3, que me pueden enviar producto a este destino final. Y aquí entonces, si se fijan, de nuevo me aparece una diagonal. Físicamente, ¿cierto? En las tablitas me aparece una diagonal, pero es una diagonal, entre comillas, inmediata, ¿cierto? Es un 1, inmediatamente la celda abajo el otro, inmediatamente abajo el otro, inmediatamente abajo el otro. Se me acaba la tabla, ¿cierto? En el fondo y vuelvo arriba. Y después vuelvo arriba y también, ¿cierto? Voy en diagonales inmediatas. Y eso, ¿cierto? También es otra forma físicamente de poder comprobar, ¿cierto? Digamos, en el fondo que estoy correcto en la posición de los índices. Lo que les contaba de los errores que muchas veces, ¿cierto? Cometían, ¿cierto? Eh, Casi siempre cuando meten un 1 mal en alguna posición lo suelen hacer en esta parte de abajo. Les pasa mucho más acá, en esta zona, que en realidad en la parte de arriba. Las diagonales de arriba son más fáciles de hacer porque es como más gruesa, entre comillas. Pero acá abajo sí he visto mucho más errores, digamos, de unos mal puestos. Y en esos sentidos, ¿cierto? Sí digamos, le tienen que cuidar muy bien, ¿cierto? Y fijarse que no se hayan traspasado una columna. Por ejemplo, quizás el error más común es en el fondo que cuando hacen esta diagonal hacia abajo y llegan aquí al último uno, en la columna siguiente o lo ponen aquí mismo, en la misma, o se saltan una, dejan una vacía y siguen en la siguiente. Les pasa de repente, o sea, obviamente simplemente es distracción, pero pasa harto ese error obviamente y ahí lógicamente después el modelo no les funciona y ustedes van a estar ahí cabeceándose un rato, ¿cierto? Tratando de detectar dónde está el error. Eso, bueno, estructura hasta el momento y nos falta todavía, ¿cierto?, ingresar esta celda, que en realidad es una condición de Excel, digamos, de Solver para poder ingresar el modelo. ¿Dudas? ¿No? Ya. No, profe. Ahora, nos queda una sola cosa para poder ingresar el modelo Solver, que tiene que ver con esta columna, ¿cierto? Que recuerden que lo que nos pedía, ¿cierto?, Solver, era que yo tuviese en alguna celda el cálculo, ¿cierto?, de todas las restricciones. O sea, en el fondo, esta restricción debe estar calculada ahí, el lado izquierdo, en el fondo. Este valor, ¿cierto?, de x11 por más x12 más x13 más x14, ese resultado tiene que estar aquí. Eso es lo que yo tengo que comparar con 75. Y así sucesivamente para las demás. Aquí nos vuelve a aparecer nuestra amiga suma producto, pero aquí sí viene un cambio con respecto a cómo lo estábamos usando por la forma en que tenemos escrito esto acá arriba, ¿ok? ¿Por qué? Porque antes, ¿cierto? Nosotros lo que hacíamos era un suma producto, tomábamos toda la fila de coeficientes y la multiplicábamos por toda la fila arriba, ¿cierto?, de las variables. No podemos hacer eso aquí porque no tenemos una única fila de las variables, la tenemos como matriz. Así que vamos a tener que hacerlo, pero por partes, ¿cierto? Es lo mismo, pero aquí tenemos que considerar que tenemos 3 filas distintas donde están nuestros valores de las variables, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a ir, obviamente igual en el caso, igual que el caso anterior, basta hacer solamente una restricción y después, ¿cierto? Simplemente la extiendo a las demás y eso, ¿cierto? Son básicamente, en este caso, 3 sumas productos. ¿Por qué 3? Porque
Acá tengo tres, obviamente, tres filas de variables. Entonces, son tantos suma productos como filas aquí yo tenga, porque eso es lo que tengo que separar. Entonces, por ejemplo, suma producto. Esto es lo primero. ¿Por qué está ahí? Porque manda acá arriba. Porque, ¿cierto? Estos cuatro coeficientes son los coeficientes de lo que tengo acá arriba, del x1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Esa es mi primera fila aquí de variables. Entonces, mi primer suma producto solo tiene que abarcar eso. ¿Ya? Eso es lo que voy a poner como variable. Lo cierro. Y ahora vuelvo a hacer otro suma producto. ¿De qué? De esto. Todas las dos algo. ¿Por qué? Porque esas dos algo son la segunda fila acá. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Esa, ¿cierto? Es por lo cual lo tengo que multiplicar. El tercero es las últimas 4 que tengo aquí. Por también aquí, ¿cierto? La posición 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. ¿Ok? Y ahí cierro. Y fíjense. Acá arriba se ve, no sé, es igual la barra fórmula lamentablemente siempre se ve pequeñita y acá, ahí se ve mejor. Ahí está la fórmula ampliada para que la puedan ver bien. Son tres suma productos por lo que decía. Aquí hay tres filas de variables y necesito hacer un suma producto por cada una de estas filas, ¿ok? Y digamos, los argumentos aquí, lo que tiene cada una de estas suma productos es en realidad las mismas combinaciones. Aquí las cuatro primeras, las cuatro siguientes y las cuatro sucesivas. Siempre tienen que fijarse en eso, o sea, todos estos sumaproductos deben ser necesariamente del mismo tamaño. Como hay cuatro destinos, cada uno de estos abarca 4 columnas. Si se pasan, por alguna casualidad, lógicamente que les va a marcar un error. Si dejan fuera algo aquí, también les va a marcar un error. Por eso también les mencionaba en la clase anterior que quizá este es uno de los casos súper puntuales, donde conviene, digamos, tener un poco una plantilla y trabajar, digamos, en base a una plantilla, entre comillas, ¿cómo se llama? El modelo, ¿ya? Después de esta misma plantilla, o sea, esta misma Excel, yo se los voy a subir y lógicamente en el futuro pueden utilizarlo, pero hay cierto, si lo utilizan, deben tener el cuidado en el fondo de adaptarlos a los tamaños de los problemas que veamos, pero por lo menos, cierto, ya es una buena referencia para poder trabajar. De este suma producto, ¿cierto? Igual tenemos, ¿cierto?, que hacer lo mismo que hacíamos antes de fijar, ¿cierto?, nuestras celdas para poder arrastrar la fórmula hacia abajo. También como lo hacíamos antes, en el fondo, lo que tenemos que fijar es esta parte de acá arriba, ¿ok? Que son donde van a estar los valores de las variables. Porque yo necesito que me utilice todos los coeficientes que están para abajo, pero que también, ¿cierto?, me mantenga estas filas de las variables arriba iguales. Y aquí fíjense, esas son las 11, 12 y 13, las filas 11, 12 y 13, que aquí yo las ingresé como segundo argumento. Así que aquí, eso, aquí, ay, lamentablemente, no sé si me corro, voy a poder verlo completo. Ahí sí, que empieza a jugar un poco en contra la pantalla. Ahí, ¿cierto? Fijo las filas de las tres, digamos, las tres posiciones, las tres filas que tienen variables arriba. Toda esta DAG se refiere a la parte, ¿cierto?, donde tengo las variables. Enter. Y ahora sí, extendemos la fórmula. Si vamos, por ejemplo, a la última, pinchenla. Fíjense. Las cuatro primeros coeficientes por esto. Los cuatro sucesivos por la segunda. Los cuatro últimos por esto. Eso es lo que quiero en realidad que me quede la fórmula. Y así, aquí ocupo una sola fórmula, en el fondo, para toda la columna esta, pero, ¿cierto? Digamos, y me respeta los coeficientes. Recuerden que en el fondo aquí
todos estos coeficientes que me iban apareciendo en el fondo, ¿cierto? O que digamos que no tenían valores, ¿cierto? Cuando no teníamos valores en un determinado espacio, Excel simplemente lo tomaba como un cero, ¿ya? Y eso no era problema, o sea, el cálculo, ¿cierto? No se veía afectado de ninguna manera por trabajar de esta manera. Y aquí pasa lo mismo. Tengo en el fondo una fórmula que me está abarcando toda la fila completa de la restricción de coeficientes, con muchos ceros, pero me da lo mismo porque en realidad es cierto, aunque aquí tome valores, en el fondo, como hay ceros acá, no tendrá ninguna influencia en el cálculo de la restricción. ¿Se entiende esto? Yo sé que puede ser medio enredado, porque no era como estábamos ocupando hasta el momento, ¿cierto? La suma producto. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿La han podido hacer? ¿Alguien la está haciendo ahí como para ir probando? ¿Alguien? Profe, yo no alcancé a ver la última parte, Ya. Aquí, por ejemplo, ya, te voy a mostrar la fórmula. Ahí, ¿cierto? No, O eso sí sea, la vi. 3. Eso sí. Ah, ya. ¿Cuál última parte? La última celda. Claro, puede ser. Ya, pero es que en la misma fórmula, a ver, espérate que sé, ¿por qué no me la muestra? Estoy muy abajo. Ahí sí. Es la misma fórmula, con la diferencia, ¿cierto? Que de los argumentos se te tiene que correr necesariamente el de la fila, de la restricción, ¿cierto? Ese sí tiene que ir avanzando cuando vas arrastrando la fórmula. Y la otra parte, la que apunta a donde están las variables en el fondo, ¿cierto? Eso debe permanecer igual. Aquí eso, ¿cierto? Son las filas 11, 12 y 13 y todo lo demás tiene que ir cambiando. Es exactamente lo que estábamos haciendo antes, ¿cierto? Pero necesitamos escribir esta fórmula suma producto para que corresponda a la forma que tiene arriba. Ya. ¿Te funciona? Ah, bueno, aquí como siempre después podemos poner valores acá arriba para ver que efectivamente está dando, ¿cierto? Los cálculos que corresponden. Ya. ¿Lo viste bien? Sí, profe, sí. Acá lo vemos, ¿cierto? Lo mismo que habíamos hecho siempre antes. Para ver cómo reacciona. Bueno, 7.497, ¿cierto? Como tengo puros unos acá, debería ser la suma también de todos estos coeficientes. Allá abajito lo podemos ver, ¿cierto? 7.497. Efectivamente, la función objetivo está abarcando lo que corresponde. Y en las restricciones, fíjense, como son unos los coeficientes, lo estoy multiplicando con unos, ¿cierto? Acá en el fondo tengo 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1 4 veces, da 4, como corresponde. Y acá abajo 3, 3, 3. Eso, ¿cierto? Les tiene que dar. Si no les da esto, si les da un valor diferente, lógicamente porque en alguna parte hay algo que está sumando mal, ¿ok? Alguna fórmula, o sea, o pusieron un 1 en un lugar equivocado, digamos de los coeficientes, o bien el suma producto lo cambiaron, la referencia se les cambió de alguna manera, ¿ya? Hecha esa comprobación, ahora sí, es simplemente ingresar a Solver. Antes de entrar a Solver, ¿alguna duda? ¿No? Ok. Vamos a ir a Solver entonces. Nuestro famoso Solver. Primera parámetro, ¿cierto? Como veíamos siempre, como siempre hemos hecho, es la celda de nuestra función objetivo. Z, ¿cierto? En este caso, para mí es I12. Obviamente para ustedes es una celda distinta. Segunda fila, para minimizar. Acuérdense que casi todos estos problemas eran minimización. Cambiando las celdas de variables, aquí las 9, o sea, las 12 celdas, la matriz, ¿ok?
Fíjense, de 11 a G3. Yo les he dicho, ¿cierto? Excel no se hace ni un problema con la forma particular que tiene, ¿cierto? Los lugares donde ponen las celdas para las variables. Eso puede tener literalmente cualquier forma, ¿ok? Que sea una matriz, a Excel le da lo mismo. Y después, sujeto a las restricciones, y aquí, ¿cierto? Somos bien salomónicos porque tenemos, ¿cierto? Todas son iguales, así que podemos ingresarlas todas de una vez, ¿no? Agregar referencia de celda, recuerden que esto es el lado izquierdo, las calculadas, todas estas, igual, en segunda opción, y restricción, ¿cierto? Aquí lo que hizo restricción en realidad son los lados derechos. Fíjense siempre que correspondan las pilas, de la 17 a la 23, 17 a 23, para que no tengan ciertos problemas después. Aceptan y queda ahí en una única fila, obviamente queda agregado todas las restricciones. Convertir variables sin restricción en una negativa, eso se sigue teniendo, y vamos a ir a Simplex LP. Recuerden cambiar el método ahí de solución a Simplex LP. Y nos queda solo resolver. Me dicen cuando estén listos para resolver, que hayan ingresado bien los parámetros. ¿Sí? ¿Lo pudieron ingresar? Sí, profe. Sí, ya. Entonces vamos a resolver. Listo. Recuerden, primera ventanita, fijarse siempre aquí en que no hay un signo de exclamación, porque si hay un signo de exclamación, lógicamente no les encontró solución, hay algún problema en el modelo. Aquí no está, así que estamos bien. Aceptar. Y aquí obviamente podemos ir a ver los resultados. De partida, lógicamente, las restricciones, como vemos, como son todas de igualdad, necesariamente debe ser exactamente igual al lado derecho. Ahí, a diferencia, ¿cierto?, de otros modelos donde nosotros podíamos ir a ver, no sé, pues si había un recurso que sobraba, si un recurso era escaso o no, aquí eso jamás lo vamos a poder ver porque todas las restricciones siempre se van a cumplir por igualdad, ¿ya? Y lo que en realidad sí nos interesa más es lo que está acá arriba, ¿ya? Que es la solución obviamente del problema. ¿Cómo leo esto de partida? Si quisiera obviamente decir cuánto envío de cada origen a cada destino, ¿cierto? Aquí me está diciendo lo siguiente. Del origen 1, yo voy a enviar al destino 2 y al destino 4. No voy a enviar nada al 1 y al 3. Del origen 1 al destino 2, yo envío 20 unidades, pues 20 camiones será esto, ¿cierto? Y del origen 1 al destino 4, 55 camiones voy a enviar. Si suman esto a través de la fila, fíjense que les da 75, que es precisamente la oferta de ese origen. Segundo origen, envía 80 camiones al destino 1, 45 al 2 y nada a los otros dos. Sumo esto, me da 125, que es lo que tengo ahí. Tercer destino, no me envía nada al 1 ni al 2, me envía sí al tercero 70 y me envía 30 al cuarto. Entre los dos, obviamente, hace los 100 que tiene ese origen para distribuir. Y fíjense ahora, hacia abajo, si yo veo la columna, se me tiene que satisfacer también lo que cada destino me estaba pidiendo. Destino 1 no recibió nada del origen 1, los 80 de los 2 y 0 del 3. Obviamente hacia abajo me suma los 80, que era lo que me estaba pidiendo. Y pasa esto aquí, ¿cierto? Segundo destino recibió 20 del origen 1, 45 del 2 y nada del 3. Y entre los dos orígenes me hicieron los 65 que me pedían. Tercer destino no recibió nada del origen 1 ni el 2, sí del 3, 70, ¿cierto? Y ahí recibe todo lo que pide. Y el cuarto destino, ¿cierto? Recibió 55 del 1, nada del 2 y 30 del 3. Total, 285 que estaba pidiendo. Y ahí obviamente ustedes comprueban, ¿cierto? Las sumas verticales y horizontales tienen que corresponder, ¿cierto? Con lo que está acá como oferta y demanda.
¿cierto? Esa es una forma de comprobar, en realidad, aunque como les decía, si por estructura, cualquier cosa que ustedes cambiaran aquí mínimamente, les va a generar, digamos, que el problema no tiene solución. Les va a decir inmediatamente que no tiene solución. Pero siempre es sano, digamos, hacer esa comprobación. Y por supuesto, o sea, cuando se les pide interpretar el resultado, esa interpretación es lo que acabo de hacer, o sea, leer, por lo menos horizontalmente, saben cómo un origen distribuyó a los distintos destinos, y si leen verticalmente, saben desde dónde un determinado destino recibió su carga, ¿ok? Aquí, en este modelo, en los modelos de transporte, puede pasar esto perfectamente, que divida carga, o sea que, por ejemplo, un origen envíe a varios destinos, o que un destino reciba de varios orígenes. No hay problema en eso. Más adelante, un poco más adelante, vamos a ver el otro modelo que es muy similar a este, que se llama el modelo de asignación. Y ese modelo de asignación, digamos, no permite esto. Ese permite solamente por cada fila una asignación, por cada columna una asignación. O si no, digamos, la solución no es factible. Y bueno, obviamente la función objetivo, que es la multiplicación de todo esto por todos los coeficientes que están acá arriba, ¿cierto? Es, en este caso, 152.535. Y eso es, en el fondo, el problema de transporte, decidir de qué origen envío a qué destino, obviamente con costo mínimo. ¿Dudas? ¿Les funcionó? ¿Les resultó? ¿Alguien lo probó? Yo estaba mirando, profe, igual, ¿Ya? que yo Ya. después lo hago porque prefiero ver primero ¿Ya? y Ok, perfecto. no me distraigo mucho. Sí, bueno, igual les voy a, lógicamente, les subo esta planilla para que revisen la fórmula. Ahora, les aconsejo obviamente hacer ambas cosas. Por una parte, revisar la planilla, volverla a ejecutar, ¿cierto? Y toda la historia, pero también construir su propia versión, pues, porque teniendo esta planilla, obviamente, que está funcionando, después cualquier error que cometan pueden ir a comparar, pues, y eso siempre, digamos, es bueno ahí ir viéndolo. A ver, vamos a introducir a propósito errores para que vean qué es lo que ocurre. Vamos a borrar esto, ¿cierto? Y primer error que voy a introducir es no cuadrar, digamos, los valores, ¿cierto? Por ejemplo, ese 75 lo voy a pasar a 76, ¿ya? Acá arriba, ¿cierto? Yo tengo 301, acá abajo tengo 300 solamente. Y le voy a pedir resolverlo, ¿ya? Lo mismo, todo exactamente igual, es simplemente resolverlo con ese pequeño cambio del 75 a 76. Ups, no funciona, ¿ven? Si no está cuadrado, el modelo jamás les va a funcionar. Eso es una cosa buena de esto porque, digamos, les avisa lógicamente. Y si tienen una solución es porque necesariamente es la solución correcta, a menos que se hayan equivocado acá arriba los coeficientes. Como Excel funciona, fíjense que igual les asignó obviamente una solución, pero esta solución está mala, ¿cierto? Aquí si se ponen a revisar, lógicamente es infactible, ¿ya? En algún sentido esto no debe funcionar. Y eso es, por ejemplo, esta es probablemente la que no funciona. 124, acá, por ejemplo, del origen 2, reparte solo 124, no los 125, ¿se dan cuenta? Ahí es donde no se cumple. Entonces siempre, o sea, obviamente Excel funciona hasta que encuentra un error, entre comillas, y ese error obviamente se detiene en ese momento el algoritmo y le entrega el resultado que tiene en el momento, que obviamente es algo que no tiene, digamos, validez final, porque si bien es una asignación de números, no está cumpliendo todas las restricciones. ¿Qué otro error aquí? Los coeficientes. Por ejemplo, un 1 más ahí, ¿ya? Ese intencionalmente. Solver. Encuentra una solución, fíjense, pero
porque dejó casualmente esa en 0, sí. Fíjense, 75, 125, 100, lo cumple de esa manera. 85, 70, los 65 y aquí también cumple con los 80. Miren qué malo, ¿no? Porque en este caso no se da cuenta de que tiene un 1 de más y eso sí obviamente es un gran problema porque les da una solución, pero lógicamente esta no es la solución óptima. Pues vamos a copiar aquí el valor para compararlo con la otra. Vamos acá a borrar, no, perdón. A borrar ese valor, vamos a borrar estos. Va, ¿qué hice? Borré la cifra. Ahí sí. Y vamos a solucionar nuevamente. No debería darme el mismo valor, sería muy raro que lo diera. Ya. Exacto. Fíjense. La solución que dio en el caso anterior, fíjense, era 158.560 y era de hecho factible, o sea, en el fondo respetaba, digamos, los orígenes, respetaba los destinos, ¿cierto? Pero el 1 que estaba ahí de más, ¿cierto? Me estaba dando una solución que de hecho no era la óptima para el problema, la óptima es esta, 152.535. Y solamente por tener un 1 en otra posición, digamos, el modelo me entrega una solución, lo que obviamente me puede llevar a engañar creyendo que esa es la solución óptima cuando en realidad no lo es, porque me está llevando a una solución diferente, factible y todo, pero porque tengo simplemente un 1 mal ocupado, digamos, mal puesto. Y eso sí que obviamente es bastante peligroso, ¿cierto? Que me dé un resultado que parece ser factible, pero que está en este caso igual un poco lejito, ¿cierto?, del óptimo real. Así que ojo con eso. Me acordaba particularmente yo que pasaba esa situación, casi siempre en realidad estos problemas genera en el fondo errores. El otro error que seguro genera, obviamente, es por ejemplo aquí, si ustedes esto lo corren de alguna manera, lógicamente si eso les marca un error seguro. Aunque le calcule la ecuación, por ejemplo, si en este caso en vez de ya haber llegado hasta el 3, 4, hubiesen marcado 1 menos, el suma producto les habría marcado un error, porque recuerden que el suma producto exige que los dos argumentos sean del mismo tamaño. Así que es difícil que se equivoquen en eso. Lo que sí también he visto que a veces les pasa, por ejemplo, esto, así, que se corren y una misma celda la abarcan 2 veces y ahí el suma producto no se va a quejar, lógicamente va a creer que está bien, pero esto probablemente al resolver sí debería marcar un error. No, de hecho le marcó una solución, peor todavía, porque más encima y no sé, pero puede que sea, déjeme borrarla. Sí, de hecho les marcan solución y fíjate que pero ya sé por qué les marca la misma solución y hecho buena. Es porque casualmente aquí, en realidad aquí hay puros ceros. Y por eso, digamos, está generando el mismo efecto y la misma solución. Ya, en realidad no es eso. Pero si este error, por ejemplo, lo hubiesen extendido hacia abajo, ya voy a hacerlo. Si hubiesen extendido de esa manera la fórmula, esto sí que obviamente les va a marcar un error. No, peor. Ya, pero también esto, fíjense, 170, 520. Y la solución óptima, recuerden, era 152. También, ¿cierto? En el fondo, le genera exactamente el mismo problema de antes, en el fondo. Le encuentra una solución, pero esa solución no está ni cerca de ser la óptima. Y volvamos a solucionar para volver a la original. Ahí sí. Es así. O aquí vamos a escribirla como solución óptima. Bueno, aquí más grande, ahí sí se ve.
Esto obviamente es uno de los valores que nos dio cuando entregaba otra solución. Así que, tristemente, lamentablemente, ¿cierto? En realidad hay situaciones, hay tipos de situaciones donde les va a entregar igual una solución, pero y que en apariencia todo funciona, lógicamente, pero en realidad, ¿cierto? No corresponde a la verdadera solución óptima. Así que ojo con eso, tengan mucho cuidado con la estructura, obviamente, porque es bien engañosa en realidad. Yo de verdad no me acordaba que hubiesen situaciones donde esto no marcaba un error. Me extraña mucho que lo permita en el fondo. Ya, guardamos. Y esta planilla, bueno, se las voy a subir obviamente para que después la tengan como referencia, lógicamente, aunque vamos a seguir usando en muchos ejercicios, lógicamente vamos a volver a construirlo. El lingo, este mismo problema, el lingo, el único detalle que tiene, en el fondo pensemos en esto, ¿cierto? En esta versión, es que, agrandemos esto, acá. Esto, ¿cierto? Es bastante largo de escribir, ¿ok? Y eso sí, digamos, el lingo podría eventualmente ser, no es un problema, pero sí podrían eventualmente equivocarse en cualquier detallito cuando escriben algo largo, ¿ok? Por ejemplo, todas las combinaciones X11, 12, 13, 14, 21, etcétera, etcétera, cuando por ejemplo acá en este caso son 12 combinaciones, eso ya es bastante extenso, pero hay problemas donde pueden tener 30 variables, 40 variables, ¿cierto? Y en esas situaciones, de repente, perfectamente pueden equivocarse en un índice. Y cualquier error que cometen en un índice, lógicamente que también le va a repercutir en el resultado. Y lo peor que les puede pasar es lo que pasaba ahora, ¿cierto? Que les dé un resultado, pero no va a ser el óptimo. Entonces, peor todavía, ¿cierto? Si los engaña el modelo y les dice algo que les parece, todo, tiene toda la apariencia de una solución óptima y no lo es. Pero vamos a trabajar, de hecho, un poco más adelante el Lingo y ahí les voy a enseñar trucos en Excel para poder hacer este modelo, la escritura del modelo para poder hacerla en Excel y ingresarlo, ¿cierto?, más rápido al Lingo y más libre de errores, en realidad, porque ustedes podrían escribir esto en Excel, digamos, a través de Excel, como texto y después pegarlo en Lingo. Y obviamente eso me va a permitir que tenga menos posibilidades de error, porque en el fondo es Excel a través de la fórmula el que me va a repetir el patrón que yo necesito aquí de las variables. No sé si alguno de ustedes ha usado alguna vez fórmulas de texto en Excel, sobre todo la concatenación de textos. ¿La conocen? ¿Cómo juntar textos en Excel? ¿Sí? ¿No? No, profe. Ya. Mira, un pequeño ejemplo y después obviamente, como les digo, vamos a hacer el siguiente ejemplo, el lingo, para que lo hagamos completo, obviamente, y ahí lo conozcan. En realidad es como bien simple. Por ejemplo, si yo escribo hola y escribo chao, cualquier cosa que sea en realidad, cualquier clase de palabra o lo que sea, ustedes, por ejemplo, si en una fórmula hacen esto, hola, y con este símbolo, ¿cierto? Como el I, no sé cómo se llama eso, tiene un nombre, no se me olvidó. Y lo unen con el chao, fíjense, lo que les queda es la unión del texto. Hola, chao. Lo trata como un solo texto. ¿Para qué sirve eso? Para cuando tienen, por ejemplo, esto, x11, lo pueden ir a unir de esta manera. ¿Eh? Les queda la variable armada, x11, con todas las combinaciones. En el fondo, eso es lo que necesitamos hacer, pero con esto, en el fondo, ¿cierto? Con todos los pares 1, 1, 1, 2, 1, 3, y vamos a hacer como una tablita, en el fondo, que tenga los índices así, para que poder, en el fondo, escribir esto, pero además, ¿cierto? Cuando yo escribo de esta manera, ¿cierto? También lo puedo unir a más cosas. Por ejemplo, unir entre comillas, yo le puedo agregar cualquier símbolo.
y lo que esté entre comillas también lo agrega al texto. ¿Se fijan? X11 más. Y esto, ¿cierto? Si yo lo hago en una tabla, en el fondo después, al copiar la tabla y pegarla como texto en un documento, como por ejemplo un Lingo, me queda de hecho la fórmula hecha. Literalmente me queda inmediatamente hecha. Esa en realidad es como la pillería que vamos a usar para concatenar texto, para evitar errores en realidad en el ingreso. Y también porque es bastante más rápido que tipearlas completas por los tamaños de los problemas que les decía. O sea, este problema todavía es pequeñito, pero hay, por ejemplo, modelos de producción de uno se modelan a través de modelos de transporte y ahí eventualmente, no sé, pues pueden tener 6 meses de programación con varios productos e inventario y ahí olvídense del tamaño de ese problema, o sea, puede crecer muchísimo y escribir eso obviamente manualmente en Lingo es tremendamente complicado. Mejor usar estos trucos para asegurar que lo están escribiendo bien en realidad, ese es el tema. Vamos a guardar esto y vamos a volver acá porque vamos a ver ejemplos, ¿cierto? Que tienen que ver con lo que les decía, ¿cierto? Que a veces es necesario hacer destinos ficticios o bien de ser orígenes ficticios, ¿ya? Cuando no tengo problemas, digamos, balanceados en lo que los orígenes y los destinos, ¿cierto? Ofrecen o demandan, ahí tengo que hacer lo que vamos a ver ahora. Antes de entrar a esto, ¿alguna duda? Aquí yo creo que vamos a alcanzar a ver el modelo. Podemos, de hecho, por lo menos ingresar un poco, digamos, vamos a hacerlo en Lingo probablemente ¿cierto? Para que vean la otra versión, pero no sé si por tiempo vamos a alcanzar a hacerlo completo, ¿ok? Ya. Ejemplos con un destino ficticio. ¿De qué se trata esto? En este caso, ¿cierto? Ya de hecho es un poco un modelo que tiene más que ver con producción, ¿ok? Esa es una de las buenas características del modelo de transporte, es que no solamente se puede ocupar para transporte, o sea, para esta situación como la que veíamos de orígenes, destinos en el fondo y de realmente que hubiera carga de por medio, sino que cualquier situación donde haya alguna clase de fuente y que lleve a algún destino, entre comillas, algún uso, se puede muchas veces modelar como problema de transporte. En este caso, ¿cierto? Vamos a ver que se trata de la construcción y uso de turbinas de jet en aviones. ¿Qué dice? La Northern Airplane Company construye aviones comerciales para varias líneas aéreas de todo el mundo. La última etapa del proceso de producción consiste en fabricar las turbinas de jets e instalarlas, una operación muy rápida, en la estructura del avión terminado. La compañía tiene varios contratos de trabajo que le obligan a entregar un número considerable de aviones en un futuro cercano. Y en este momento debe programar la producción de motores de turbina para los próximos 4 meses. La segunda columna de la tabla indica la cantidad de motores que debe estar lista para su instalación a fin de cumplir con las fechas de entregas contratadas. ¿Qué nos dice, cierto, esta tabla? Primero, meses, 1, 2, 3, 4, ¿cierto?, de planificación. La segunda columna a la que se refería es esta, instalaciones programadas, 10, 15, 25 y 20. Producción máxima, ¿ok? 25, 35, 30 y 10 respectivamente en cada uno de estos meses. Costo unitario de producción, cuánto, ¿cierto? No todos los meses cuesta hacer lo mismo, ¿cierto? La producción de la turbina. Y existe costo unitario de almacenaje por mes, ¿cierto? Obviamente, yo fabrico la turbina en un momento, la ocupo en uno diferente y me implica en este caso 0.015 millones de dólares, ¿está? ¿Cierto? Expresado en millones de dólares, como dice acá. También, ¿cierto? El costo de producción está en millones de dólares. Aquí, vamos esto, ¿cierto? De la columna,
¿cierto? Que aparece aquí, se desprende que el número acumulado de motores que debe producirse al final de los meses 1, 2, 3 y 4 debe ser por lo menos, ¿cierto?, de 10, 25, 50 y 70 unidades, pero es de esto, ¿ok? Por ejemplo, primer mes me demandan 10 unidades, ¿ok? Segundo mes, ¿cierto? 15 más, o sea, 25 acumulado. Tercer mes, 25 más, hay 50 acumulados. Y finalmente 70 acumulados, ¿cierto? En todos los periodos. Aquí ¿Cuál es estoy, el...? hermano Davidcito, estoy acostadita. Ayer me llevó al SAP ¿Alguien tiene el micrófono abierto? con el examen. ¿Alguien tiene el micrófono abierto por ahí? ¿Sí? ¿Silenciaron? Ya. Cada Hay un... 8 paracetamol, loratadina y eso. Inhalador también porque estaba muy obstruida, estaba saturando bajo. Está ¿Alguien casi. tiene el micrófono abierto? Por favor, que lo cierre. Después ya. ¿Se puede escuchar bien? ¿Ya? ¿Cerraron? ¿Sí? Ya. Volvamos. Ya. ¿Qué más nos dice esto? Bueno, en la misma tabla, ¿cierto? Y había algo adicional. Ya. Que digamos esta tabla. ¿Qué cosa en esta situación sería para ustedes, digamos, un origen? ¿Y qué cosa sería un destino? ¿Cómo lo podrían plantear, cierto? Como un modelo, digamos, cierto, de transporte, cierto, de unidades que parten de algún lugar, cierto, que surgen de algún lugar y son utilizadas en otro lugar, cierto, que donde es el destino. ¿Cómo podrían plantear esto así como un problema de transporte? ¿Alguna idea? ¿Qué cosa puedo interpretar como cada uno? ¿Ideas? Aquí yo creo que es un poco más fácil y más claro ver cuáles son los destinos, ¿cierto? Porque en el fondo son mis instalaciones programadas, ¿ya? Y mis orígenes, ¿cierto? En este caso es cuando yo lo fabrico. Fíjense que cuando están en el mes 1, la única posibilidad que tienen para las instalaciones programadas del mes 1 es obviamente fabricarlas el mismo mes. Ahí, ¿cierto? No hay mucho que hacer. Esas 10 instalaciones programadas del primer mes necesariamente se tendrán que hacer ese mismo mes. Pero el segundo mes, ustedes tienen la opción, ¿cierto?, de haberlas fabricado el segundo mes o bien haberlas fabricado el primer mes y haberlas guardado un periodo para el segundo mes. Y tercer mes, tienen la opción, ¿cierto?, de haber fabricado el mismo tercer mes, haber fabricado el segundo mes y haber guardado un periodo, o haber fabricado el primer mes y haber guardado 2 periodos. Y obviamente el cuarto pasa lo mismo, ¿cierto? Puedo fabricar ese mismo periodo o haber arrastrado, ¿cierto?, de antes por varios periodos, digamos, el inventario. Tienen, fíjense, el costo del inventario, les da, ¿cierto?, un poco una idea de qué podría pasar, porque, fíjense, el costo unitario de producción aquí, ¿cierto?, 1.11 en relación al 1.8, ¿cierto? Parece ser más ventajoso que fabricar más en el mes 1 y pasarlo al mes 2 a través de almacenaje. Depende, lógicamente, de cómo esto se ajusta, digamos, al resto también de las decisiones, porque hay una capacidad máxima de producción, 25, así que lógicamente lo que pueda pasar de un mes a otro va a estar limitado, ¿cierto?, por estas capacidades, ¿ya? ¿Cómo formulamos esto, cierto? En este caso, ¿cierto? Primero debemos pensar, ¿cierto?, en definir una variable originalmente, pensémoslo así de una manera más abierta,
que hay una variable en el fondo que me debe decidir necesariamente cuántas turbinas yo fabrico en un determinado mes, ¿cierto? Obviamente la decisión o el modelo resultante lo que me tiene que decir efectivamente es cuándo yo fabrico las turbinas y cuándo las ocupo, ¿ya? En un modelo, ¿cierto?, tradicional de programación lineal, habríamos podido pensar, ¿cierto?, que necesitamos solamente esas 4 variables, fabricar, ¿cierto?, cuánto fabrico en cada mes. Y recuerden que nosotros, ¿cierto?, teníamos, cuando veíamos los problemas, ¿cierto?, de inventario, ¿lo recuerdan? Esta situación se puede perfectamente modelar a través de uno de esos problemas, ¿ok? Pero y después, de hecho, podemos, si quieren, comparar. Pero ahí, ¿cierto?, habríamos tenido que agregar variables de inventario. Pero originalmente, ¿cierto?, nuestras típicas variables de producción en un modelo de esa naturaleza era definir variables como esta, un XJ, donde simplemente dijera cuántas turbinas yo fabriqué en cada mes. Y a eso agregarle, por supuesto, variables de inventario para que funcionara. Aquí eso no es tan así, porque como mis variables son pares, origen, destino, en el fondo, mis X y J ya van a tener toda la información que yo necesito realmente para plantear este problema como un problema de transporte. Piensen que en el fondo lo que tengo aquí es esto. Hay un origen Y, que es la producción de turbinas en el mes Y. Tengo 4 meses posibles, ¿cierto?, donde fabricar turbinas. Un destino J, que es la instalación de turbinas en ese mes, 1, 2, 3, 4 también. Los mismos 4 meses. En los 4 meses yo puedo fabricar o los 4 meses puedo usar. Y así tengo como variable X y J, que es el número de turbinas producidas en el mes Y para ser instaladas en el mes J. Y ahí yo tengo, ¿cierto?, mis combinaciones de orígenes destinos. C sub IJ es el costo asociado por cada unidad de X y J, que en el fondo aquí, ¿cierto?, es una mezcla de cosas, porque es el costo de producción más el costo de almacenaje en los casos que correspondan. Lo que es más claro aquí en el fondo es el tema de que la demanda necesariamente va a ser el número de instalaciones, ¿cierto? Eso sí es seguro. Pero aquí el tema o donde viene la necesidad del ajuste, ¿cierto?, para ese destino falso, es en la oferta. ¿Y por qué es un problema? No sé si se fijaron en esta, ¿dónde está la tabla original? Acá. Fíjense en un detalle. Instalaciones programadas, ¿cierto?, son estas, pero quedan, ¿cierto?, finalmente 70 en total. Pero fíjense cuánto es la capacidad que existe de producción. 25 más 35, ¿cierto? Tengo 60, 90, 100. Yo necesito fabricar 70. Y mi oferta, en el fondo, es 100. Entonces tengo 30 de sobra. Literalmente me están sobrando 30, entre comillas, unidades. Pero en este caso, ¿cierto?, no es que efectivamente esas unidades me sobren, ¿ok? Porque yo no las voy a fabricar. O sea, al final, ¿cierto?, cuando tenga el resultado de este modelo, ¿cierto?, esas 30 unidades de capacidad de fabricación que me están sobrando, yo efectivamente no las voy a fabricar, ¿ya? Pero debo reconocer en el modelo la posibilidad de su fabricación para que lógicamente esto pueda decidir de buena manera, ¿cierto?, el resultado en el fondo, ¿ya? O sea que efectivamente elija la mejor opción, la de menor costo. Para eso yo le tengo que dar todas las opciones de producción y eso implica reconocer toda la capacidad de producción, aunque no la ocupe. El tema es que la producción que me sobra, la capacidad de producción que me sobra, la tengo que enviar a alguna parte para poder cuadrar el modelo. Ese es en realidad el tema. Entonces, tenemos esta situación. Ya, reduciendo un poco, ya avanzando, ¿cierto?, en esta asignación origen-destino, visto como desde un problema de transporte, ¿cierto? Fíjense, tengo mis 4 orígenes, ¿ya? Mis 4 destinos. Acuérdense que son meses, es cuando fabrico y cuando lo ocupo, ¿ya?
Si fabrico en el mes 1, la tabla, ¿cierto?, que yo tenía recién, me decía que fabricado y usado el mismo mes, una turbina costaba en este caso $1.180.000, ¿ok? Si fabrico en este mes y lo guardo un mes más, me sale 1.095.000. ¿Por qué? Porque este 1.008 o 0.80 le tengo que agregar el 0.015, ¿cierto? Que era el costo de inventario. Y eso es lo que aparece ahí. Es esta misma, es la turbina fabricada en el primer mes, pero instalada en el segundo. O sea, con la adición de un mes de inventario. Y puedo hacer lo mismo fabricando en el primer mes, sumándole 2 meses de inventario. Acá, en el primer mes fabrico, lo ocupo en el cuarto mes, con 3 meses de inventario por medio, ¿cierto? Y eso en el fondo es el costo que tendría el fabricar una turbina en el primer mes y usarla en los meses 1, 2, 3 y 4 respectivamente. En el caso del segundo origen, aquí, ¿cierto? Mi segundo origen es en realidad, ¿cierto?, el segundo mes. Si yo estoy, ¿cierto?, en ese segundo mes, en el fondo, lo que puedo hacer, las opciones que tengo es fabricar el segundo mes y ocupar el segundo mes, que es el costo directo en el fondo que aparece aquí. Fabricar en el segundo y ocupar en el tercero, que es el costo, ¿cierto?, este anterior, que es el base de la fabricación de ese mes, y ocupar en el segundo con más adicionando el inventario. O bien fabricar en el segundo y ocupar en el cuarto, ¿cierto? Adicionando 2 meses de inventario. Lo mismo tercer mes. Fabrico el tercer mes y ocupo el tercer mes o el cuarto mes con el reconocimiento de inventario. Y en el caso del cuarto mes, solamente puedo fabricar ese mismo mes y ocupar de inmediato. Sé, digamos, de los demás datos de este problema, que mi demanda, mes 1, yo necesito 10 turbinas, mes 2, 15 turbinas, mes 3, 25 turbinas y en mes 4, las 20 turbinas. Esto es mi demanda original, ¿ya? Y aquí todavía, bueno, hay partes interrogantes de qué es lo que debo considerar como recurso, como oferta al sistema, y qué es, ¿cierto?, esta otra parte que me falta, porque los costos, estos costos de acá son conocidos, eran parte, ¿cierto?, del dato, pero el modelo en realidad me exige que yo también reconozca esto. Y es, por ejemplo, fabricar en el mes 2 para usar en el mes 1. ¿Se puede? ¿Lo puedo hacer? ¿Se puede o no se puede? ¿Cómo la pregunta, profe? Si acaso yo puedo fabricar en el mes 2 para usar la turbina en el mes 1. ¿Sí, no? Nosotros hemos visto un poco los problemas de inventario, ¿cierto? Nos enfrentamos a esa situación y un poco las analizamos. De no permitirse, ¿cierto?, la entrega de pedidos atrasados, ¿cierto? Yo no puedo, en realidad, usar un mes futuro para satisfacer, digamos, demanda que está en este momento. O sea, no podría usar el mes 2 para demanda del mes 1, a menos que se me permita entregar pedidos atrasados. Pero en este caso no es así. ¿Cómo lo arreglo entonces en el fondo? Porque yo necesito obviamente poner un coeficiente y eso es un truco que vamos a usar bastante. Cuando tengo estas situaciones, cuando en realidad hay una combinación particular en este modelo de transporte que yo no puedo emplear, se recurre a lo que se llama una gran M, que en realidad es la forma de decirle a utilizar un coeficiente lo suficientemente grande para asegurarme que el modelo de ninguna manera va a elegir ese valor, ¿ok? Porque el modelo, o el simplex, de la manera que optimiza,
Lógicamente que va a buscar obviamente hacer la minimización de costo de todo el sistema. Aquí, por ejemplo, pensemos que todos nuestros costos son 1 punto algo, 1 punto algo, 1 punto algo, ¿cierto? Son todos de ese orden de magnitud. Si ustedes aquí al modelo le ingresan, por ejemplo, en estas situaciones un 100, oye, estamos hablando de un coeficiente que es prácticamente 100 veces más grande que los demás coeficientes, o un costo que es 100 veces más grande que los otros. Esto es cierto, originalmente está en millones de dólares, entonces $1 millón, y aquí le voy a poner que fabricar en el mes 2 para usar en el 1 cuesta $100 millones. Obviamente, como Simplex trata de optimizar el costo, eso lo va a sacar de inmediato, jamás lo va a ocupar. Pero es la forma, en el fondo, de forzar el modelo a que efectivamente me calcule la solución que yo necesito. Y eso vamos a ver que es el truco en realidad que se ocupa en muchas situaciones. El usar simplemente un coeficiente arbitrario, yo lo elijo, yo lo invento, pero que sea lo suficientemente grande para asegurarme, ¿cierto?, que el modelo lo va a sacar, que de todos modos lo va a sacar, ¿cierto?, de la solución. Ahí casi siempre sirve bastante en el fondo, por ejemplo, buscar quizás cuál es el coeficiente mayor de los coeficientes que efectivamente son parte de la solución y que corresponde usar, como los que están acá, y multiplicarlo, por ejemplo, por 100 y usar ese valor de referencia para todos los otros valores, ¿cierto?, que yo necesito en realidad no anular, pero sí obviamente evitar su uso, evitar su asignación. Porque acá, ¿cierto?, lo que yo estoy buscando es que no me asigne, que la solución en ningún caso decida usar un mes X, cualquiera de estos, para entregar turbinas a un mes anterior, ¿ya? Y mi forma de prohibirle hacer eso es la que, digamos, le estoy explicando ahora. O sea, poner un coeficiente tan grande que de ninguna manera, ¿cierto?, el método o el modelo decida, ¿cierto?, hacer la asignación en ese sentido. De ahí vamos a volver a ver esto varias veces, así que yo sé que quizá en la primera impresión no vas a entender tanto, pero después cuando vamos a ir viendo, ¿cierto?, la forma de hacer distintas combinaciones, yo creo que las van a ir un poco ahí ya más madurando la idea y reconociendo, ¿cierto? Y viendo cuando vean más soluciones también de estos problemas, van a ver, ¿cierto?, con más facilidad dónde me sirve o no me sirve hacer eso que les acabo de decir, ¿cierto? Como prohibir una asignación. De hecho, vamos a ver más adelante que también existe lo contrario, que yo necesito que hayan asignaciones que no me cuesten nada, ¿ya? También eso puede ser posible. Ahora, este caso, digamos, obviamente lo que necesitamos es identificar todo lo que está faltando, y ahí es donde aparece esto que dice acá, la gran M, el método de la gran M para rellenar todos estos signos de interrogación que tengo costos, ¿ya? Como yo quiero prohibir, en el fondo, que se existan esas asignaciones, simplemente le paso un coeficiente muy grande para que no los incluya. Y lo otro, digamos, es la parte que tiene que ver con los, digamos, ¿dónde está la tabla final? Acá, ya. Que eso quería, obviamente después les explico con más detalle todo lo que está anteriormente, pero quería ver la tabla para que lo vieran obviamente de qué se trata. Igual esta PPT está obviamente subida, pero el texto que estaba es lo mismo que les voy a explicar ahora. Ya. Primero, ¿cierto?, lo que les decía. Aquí, si se fijan, están todas estas M. Se escribe, digamos, cuando escribo la tabla así como teórica, lo escribo de esta manera, M, ya, perfecto. Después, cuando lo ingresemos a un software, obviamente en el software, sí le vamos a tener que dar un valor, ¿ok?, a esa M. Pero eso es arbitrario. De hecho, podemos hacer referencia a una única celda donde pongamos este valor grande y se puede hacer de muchas formas distintas, ¿ok? Pero ahí, ¿cierto?, en realidad vamos a verlo en el momento cuál es la mejor manera de tratar esto, ¿cierto?, en el ingreso del problema. Aquí en realidad lo interesante es otra cosa. Esto, ¿cierto?, acá abajo, mes 1, 2, 3, 4, yo tenía así, aquí abajo, ¿cierto?, como ven ustedes, son las demandas originales, 10, 15, 25 y 20. Y aquí apareció otra, un 30. ¿De dónde viene ese 30? Recuerden
que en la tabla, ¿cierto?, original que les mostré, cuando ustedes sumaban las demandas, ¿cierto?, que eran estas, llegábamos a 70. Y cuando veíamos las ofertas, las capacidades de producción, ¿cierto?, de todos los distintos meses, la suma total de esas capacidades de producción en realidad era 100, ¿ok? Y la diferencia entre ambas, el 100 menos el 70, es 30, ¿ok? El 30 que está ahí. Como este modelo me exige, ¿cierto?, que yo cuadre, ¿cierto?, orígenes con destinos, yo no puedo tener, digamos, más oferta que demanda. Y por lo tanto, esos 30 extra que yo tenía de oferta de capacidad de producción, lo tengo que en alguna parte considerar como demanda. Tengo que inventar una demanda por esa capacidad. Y esa demanda inventada, en el fondo, es lo que aparece aquí, ese 30. Por eso aquí aparece, en el fondo, un quinto mes, ¿ya? Y ese quinto mes de, en realidad eso de viene de dummy, que es una palabra en inglés que se ocupa para, digamos, para crear, entre comillas, no sé, variables o cosas por el estilo falsas, que en realidad es para cuadrar o hacer funcionar algún modelo particularmente, ¿ok? En este caso, ¿cierto? Es un mes dummy, se le llama, un mes falso, ¿cierto? Que tiene un consumo de 30 turbinas, por lo tanto, ¿cierto? El modelo va a enviarle 30 turbinas a ese mes, ¿cierto? Para poder usar la capacidad sobrante de producción que yo tenía. Y necesariamente, ¿cierto? Está el otro truco en el fondo que va apareciendo, ¿cierto? Es que, como ven, los coeficientes en este caso son ceros. ¿Y por qué son ceros? Porque no me puede influir en la decisión. En realidad es cierto, ese es el tema. Cuando yo hago esto, digamos, el costo real, digamos, de la solución es lógicamente cuando efectivamente yo fabrico una turbina y cuando la ocupo, ¿cierto?, en caso de que yo tenga efectivamente inventario. La capacidad sobrante, ¿cierto?, que yo tenga, de esos 30 extras, por estructura del modelo, ¿cierto?, esto me obliga a que yo lo ocupe, ¿ok? Necesariamente yo tengo que enviar a alguna parte esos 30 adicionales, ¿cierto?, que tengo de capacidad de producción. El tema es que eso no me puede costar plata a mí, porque si me costara plata estaría yo influyendo en la función objetivo, lo que sería por supuesto un error, porque en realidad esas turbinas jamás se van a fabricar. En la práctica esas turbinas no se fabrican y por lo tanto la única forma que no me afecte la solución es que yo aquí, ¿cierto?, incluya o cueste cero en el fondo usar esas 30 turbinas de sobra en el fondo, esas 30 capacidades de producción, ¿cierto? Van a ir asignadas aquí. Necesariamente aquí dentro de la solución final va a haber la asignación de 30 unidades a costo cero para efecto, ¿cierto?, de que me cuadre simplemente el modelo. Y aquí sí, fíjense que al final, en el origen, yo puedo usar, ¿cierto?, 25, 35, 30 y 10, que es efectivamente mi capacidad, ¿cierto?, de producción en cada uno de estos meses. Las demandas, entonces, ¿cierto?, son las originales. Perfecto, eso está igual. Las capacidades de producción también van a ser las originales, eso no es problema. La adaptación aquí del modelo viene el hecho de tener que crear un destino ficticio, un mes ficticio, digamos, para que absorba el sobrante de capacidad que yo tengo. Y de esa manera, ¿cierto?, pueda efectivamente el modelo funcionar y cuadrar. Aquí aparecen un poco los trucos que en realidad, dos de los trucos que son bastante habituales para poder usar modelos de transporte en otras situaciones. Por una parte, ¿cierto?, este tema de la gran M. Hay asignaciones
que yo tengo que prohibir, que no se pueden dar. Y por otra parte, ¿cierto? Hay asignaciones como esta, ¿cierto? Que en realidad es todo lo contrario, que yo deseo que se hagan porque, digamos, hay algo que me está sobrando, en alguna parte tengo algo de sobra. Y eso necesariamente, ¿cierto? Yo lo tengo que absorber, pero lo tengo que absorber de manera tal que no me afecte el resultado del modelo, ¿ok? Estas M, yo sé que no me van a afectar el resultado del modelo porque precisamente están ahí con la intención de que por nada del mundo, en el fondo, a este modelo se le ocurre usarlo como solución. Entonces jamás aquí va a haber una asignación en estas M, en el resultado final. Y en el otro, por el otro lado, ¿cierto? Acá, en los 30 sobrantes, yo quiero exactamente todo lo contrario. Yo quiero que haga esa asignación, que sea quizás lo primero que haga, sea asignar obviamente ahí las 30 turbinas que me sobran en capacidad de producción para que yo pueda, obviamente después, las 70 que me van quedando, distribuirlas efectivamente en los costos reales, en las situaciones reales de uso, ¿ya? De eso se trata en realidad el uso de un destino ficticio en este caso. Me imagino que les debe sonar enredado. Sí sé que en un principio estos modelos son un poco extraños, pero en la medida que vayamos viendo ejemplos se van a ir dando cuenta que, digamos, no es como más o menos siempre lo mismo. O sea, son los mismos trucos y no son muchos en realidad. Son básicamente las mismas ideas que uno tiene que evaluar, ¿cierto? Cuando es conveniente usarlas y en ese sentido, ¿cierto? Voy a ir yo lógicamente ahí teniendo también modelos similares de alguna otra manera. Ahí vamos a ir viendo también después la otra situación, cuando necesito un origen ficticio. Aquí es un destino ficticio y también puede darse obviamente un origen ficticio. Esto lógicamente lo podemos introducir a software para solucionarlo y ver lógicamente qué nos resulta. Pero bueno, por la hora igual es difícil obviamente llegar a terminarlo. Podríamos quizás partir con este modelo en la próxima clase para verlo, pero, o sea, para ver qué solución nos da, lógicamente, y ver particularmente también cómo se modela esto, ¿cierto? Eso también me interesa, que ustedes vean estas situaciones, las M, ¿cierto? Los ceros y todos esos detalles, cómo operan en la práctica. Y vamos a repasar, por supuesto, también el problema entero, o sea, porque aquí yo sé que puede ser confuso, eso no se preocupen si no se les aclara o no ven totalmente la lógica de esto detrás, porque yo sé que van a requerir algunos ejercicios y ver obviamente los ejemplos resueltos y ver cómo los resultados también que da para poder un poco entender más la estructura. En este caso, ¿cierto? La clave de todo, en el fondo, es la estructura, ¿ya? Siempre aquí manda mucho el tema de la estructura y mientras yo respete eso, todo el resto va a funcionar. ¿Dudas? Me imagino que varias, pero ¿qué dudas podemos por el momento atender antes de obviamente seguir haciendo ejercicios de esto? ¿Ninguna? Bueno, ¿qué más les ibas a decir? A ver, acá, ahí tenemos que ver otro ejemplo, obviamente, pero por el momento, ¿cierto? Quiero que implementemos este, lógicamente, para poder, digamos, ver el resultado, lógicamente, y cómo se implementa una situación como esta en la práctica, ¿ya? Salir de aquí. Bien. Del trabajo, ¿alguna duda que se hayan acordado o alguien que haya llegado más tarde que quiera preguntar algo sobre el trabajo? Profesor, en mi grupo le enviamos un correíto por si acaso, tal como lo indicó Ya, usted al principio de la clase, para ya, poder sacar pero dudas. ahora Estamos hace igual poco, medios colgados. ya, ¿Cómo? ya, Perdón. pero hace poco,
O sea, hoy día Sí, lo hace enviaron. unos 20 minutos más o menos Ah, ya, enviamos ya, un ya, ya, perfecto. Ya, sí, sí. Que obviamente tuve clase en la tarde, entonces respondí, en la mañana respondí los correos que habían, pero de ahí no los he vuelto a ver durante el día. Entonces, probablemente, si alguien me ha enviado más correos en el día, lógicamente me falta responder eso. Pero ya, obviamente, Sí, si no puedo ahora, se los responderé también en, digamos, durante el, como le dijera, durante o sea, mañana, ¿ya? perfecto. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Consulta? ¿Nada? Ya. Entonces les voy a subir, digamos, el archivo que hicimos delante, ¿cierto? El programa, o sea, la versión final de ese problema para que lo tengan. También, ¿cierto? Bueno, la próxima clase, como les digo, vamos a resolver el otro problema que estábamos viendo ahora, ¿cierto? Que con el destino ficticio. Vamos a volver, obviamente, a revisarlo, lo vamos a rearmar de nuevo, obviamente, para que recuerden bien de dónde surge todo. Yo sé que ahí no es tan trivial, obviamente, hacer digamos, concebir el dónde enviar las cosas, pero después a medida que vayan ejercitando, se van a dar cuenta que en realidad como que siempre uno se hace las mismas preguntas, o sea, lo tengo ajustado, tengo los mismos orígenes que destino, si no, ok, que me sobra, cómo lo envío, ¿cierto? El tema de los costos, después para ustedes va a ser súper obvio, obviamente, dónde poner ceros, dónde van las M, etcétera, porque son como las dos opciones, o sea, o pongo una M para prohibir, obviamente, una asignación, o por el contrario, pongo un cero, porque quiero asegurar que haya una asignación. También, de hecho, vamos a ver otro truco que tiene que ver cuando hay, digamos, asignaciones opcionales, que también puede pasar. Que, por ejemplo, no sé, pues tú demanda, hay un sitio una fábrica, o alguien que te demanda 50 unidades, pero te dice, pucha, si puedes enviar 70 más, perfecto. En esas situaciones igual se pueden modelar, que obviamente hay que separar las dos situaciones, lo obligatorio de lo opcional, pero también, ¿cierto? En el fondo puedo aplicar un modelo de transporte. Pero bueno, la próxima clase, ¿cierto? Retomamos este mismo ejemplo que estábamos viendo para resolverlo en software y ver, ¿cierto? Como les decía, cómo trabajo con la CM, cómo trabajo con los ceros y también volver a recordar el planteamiento. Si me interesa también repasar el planteamiento para que lo tengan bien ahí claro el efecto de esto de usar en este caso particular un destino ficticio, ¿ya? Después lo van a ver bastante más natural, porque siempre, como les digo, es un tema de cuadratura, ver simplemente dónde me sobra, me falta algo, y eso les dice inmediatamente como todo lo que tienen que hacer, y siempre es más o menos las mismas cosas. Entonces, aquí con la práctica los vas a hacer bastante hábiles en la creación de estos modelos. Ya. Si no hay más preguntas, sería todo hasta ahora. ¿Alguna consulta final? ¿No? Bueno, entonces recuerden que obviamente si tienen dudas del trabajo me la pueden enviar por correo y la trataré de contestar lo antes posible. ¿Ok? Bueno, entonces nos veremos en la próxima clase. ¿Ok? Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, profe.